gracias a Ancagua por la invitación y a todos los presentes. Realmente es un gran placer y un gusto poder compartir con ustedes algunos comentarios sobre el tema de JPRDs, que es un tema muy importante, ¿no? A ver, yo quisiera empezar un poco explicando el motivo del tema, ¿no? El tema, la pregunta que se hizo para exponer hoy día es, ¿qué podemos hacer para que sean más efectivas las JPRD? Es una pregunta un poco con trampa, ¿no? Porque la pregunta tendría que ser antes de eso, ¿son efectivas las JPRDs o no? Entonces, ahí viene el asunto, ¿no? Yo pensaría que sí, y potencialmente las JPRDs pueden ser aún más efectivas de lo que ya lo son. Entonces, lo que quisiera abordar hoy día, y por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mayor gusto lo puedo responder, pero quisiera abordar son algunos aspectos prácticos que he visto en el día a día de las JPDs que podrían ayudar a mejorar su efectividad, ¿no? Para esto creo que todos los que están presentes sabemos que la JPD es un mecanismo alternativo de prevención y de solución de conflictos, ¿no? Entonces sirve tanto para evitar que se generen conflictos, que es lo ideal, pero como todos sabemos en un contexto de construcción es altamente probable que igual se den controversias, se den conflictos. El tema es que una vez que se den, poder resolverlos en un corto plazo, ¿no? Esa es la idea general de lo que implica la JPRD. Para esto se inspiró pues lo que era la JRD y ahora JPRD en lo que son los Dispute Boards, en los contratos estandarizados que se vienen utilizando hace muchos años, ¿no? Específicamente el Dispute Adjudication Board, donde el adjudicador resolverá controversias y también acompañará, ¿no? Y no es ad hoc, ¿no? En algunos casos que se han dado de DAPS. Pero acá tenemos un mecanismo ya creado, ya generado, que además ya viene con ciertos años de uso, ¿no? Ya tenemos desde hace por lo menos 5 6 7 años juntas que ya se han venido usando, ya han terminado, algunas con obra recepcionada, otras con resolución de contrato, otras nunca se conformaron. Entonces, creo que hay suficiente experiencia como para poder determinar o comentar algunos puntos que se pueden mejorar para poder tener más efectividad. Eh, Previo a tocar algunos puntos específicos, sí señalar de que todos sabemos que la normativa, en especial en contratación pública en Perú, es cambiante y cambia todo el tiempo. O sea, yo desde el año 2015 que comencé a ver tema de contratación pública, recordaba que cuando comencé tenía que ver el tubo del 2000, perdón, desde el año 2005, comencé a ver tema de contratación pública, recuerdo que tenía que ver el tubo del 2003 y incluso para ciertas controversias anteriores a ellos en arbitrajes el tubo del 2001. Y el tema era que la ley de contratación pública era del año 97, ¿no? La ley de contratación y adquisiciones. Entonces, en el 2001 ya había un tubo. En el 2003 había otro tubo. Y ahí nomás, en el 2007-2008, salió el decreto legislativo 1017, otra vez cambio normativo. No voy a recorrer todos los cambios normativos que ha habido en estos 20 años, pero todos conocemos que son constantes, ¿no? Incluso la ley de contratación pública actual, vigente, que entró en vigencia el año pasado, ya ha sido modificada. Entonces, ¿y por qué hago esta puntualización? Porque lo que debemos tener en cuenta es que la norma va a seguir cambiando. O sea, no vamos a detener, va a ser imposible que hagamos que la norma cambie y se mantenga de una misma manera. A veces la norma mejora, a veces genera problemas. Eso es algo que es intrínseco a la forma como se aplica el tema de contratación pública en Perú. Entonces, y es importante señalarlo porque lo que voy a decir no depende tanto de la normativa. Ya puede cambiar más o menos, aunque en líneas generales muchas cosas se han mantenido igual, en temas sobre todo de JPRDs, pero la normativa puede cambiar. Pero hay cosas internas en el manejo mismo de las juntas que se podrían mejorar sin importar la norma, ¿no? No tomando en consideración qué norma es aplicable y si se cambia o no se cambia la norma. Estos son los puntos. Para empezar, primero una visión realista de lo que es la JPRD, ¿no? Me refiero realista porque he escuchado comentarios a los dos extremos, la mayoría estamos en el centro, pero a los dos extremos, donde algunos consideran que la JPRD es lo más nefasto que puede haber habido, que no ayuda en nada y solo genera sobrecostos. Son pocos, pero he escuchado esos comentarios a un extremo. En el otro extremo
he escuchado que la JPD es la panacea, es la salida para todos los problemas que van a haber en obra. Sin JPD, básicamente el contrato está destinado al fracaso. Y con JPD, el contrato está destinado a ser exitoso, ¿no? O sea, a los dos extremos. Pero la verdad es que ninguno de los dos está completamente equivocado y ninguno de los dos está completamente en lo correcto. La JPD es una herramienta. Así como el arbitraje, el proceso judicial y en general todos los mecanismos de gestión de conflictos o de prevención o de solución de conflictos son herramientas, la JPD también es una herramienta. Claro, en este caso es una herramienta que no se circunscribe solo y únicamente al tema de controversias o conflictos, sino yo también estoy convencido que la JPD puede ser considerada o puede ser utilizada, mejor dicho, como una herramienta de gestión contractual para ayudar que los contratos puedan gestionarse, valga la redundancia, con la intervención o ayuda de expertos que los acompañen. Es muy útil, ciertamente, y puede ser muy útil. Creo que todos solemos categorizarlo como si es bueno y malo, sin ver que hay un tamiz de posibilidades de que puede ser bueno y malo. Lo mismo sucede, haciendo un gran paréntesis y una gran comparación, con el arbitraje. Hay muchas personas que dicen el arbitraje es lo más nefasto, es lo peor que hay, no debe ser nunca arbitraje. Y hay otros que dicen, no, el arbitraje es muy bueno, es lo mejor, es la mejor herramienta. Entonces, ¿por qué hay esta polarización? Porque la mayoría de veces nos basamos en prejuicios propios. Nos basamos en lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros consideramos o lo que hemos escuchado. Y no nos damos el tiempo de ver objetivamente si lo que se está planteando es bueno o malo, si sirve o no sirve. Incluso si para el caso específico en el que estamos va a servir o no va a servir. Siguiendo con los ejemplos, por ejemplo, hay contratos de duración bastante considerable, 1 año, 2 años, 3 años, donde ciertamente el acompañamiento de los adjudicadores puede ser bastante productiva. Pero, por ejemplo, hay contratos de obra de menor cuantía, muy pequeños, cuya duración son 30 días, 60 días, muy cortos. Ahí hay que hacer un análisis costo-beneficio. Realmente la intervención de un adjudicador, en este caso único, obviamente por el tamaño del contrato y por el tiempo, ¿va a ser, va a sumar o no? Habría que ver el caso concreto. Entonces, ese es un primer tema que hay que reconocer. La JPD es una herramienta y hay que saber cómo usarla, dónde usarla y cuándo usarla. No podemos en todos los casos decir que la JPD va a ayudar y tampoco podemos decir que en todos los casos la JPD no va a ayudar. Hay que ver caso por caso, viendo las circunstancias. Lamentablemente, la normativa, digo lamentablemente porque la normativa de consumo pública generaliza. A partir de ciertos montos siempre va a ser necesaria la JPD. En principio yo creo que la mayoría de los casos va a ser así, con lo cual esa norma ayuda, ¿no? Pero en algunos casos tal vez no va a ser así. No pintan el resto. Ingeniero Manuel Prado, muchas gracias. Em, Luego, lo siguiente, y también más de la mano, es lo que ya comentaba de dejar prejuicios, pero ¿qué otros prejuicios vamos a ver? Ya no solo a la JPRD como el mecanismo de solución de controversias, sino a la JPRD respecto a sus integrantes. Entonces, tenemos una serie de prejuicios. Por un lado, he escuchado una serie de comentarios señalando de que los abogados no ayudan en nada dentro de una JPRD. No aportan nada porque los abogados solo buscan problemas y solucionan problemas. Entonces, el abogado que entra en una JPRD va a estar generando controversias en vez de prevenirlas. Es un prejuicio, ciertamente. Pero en algunos casos probablemente sea cierto, pero digo que es prejuicio porque hay que ver el caso concreto del profesional. Lo mismo pasa con los ingenieros. Yo he escuchado en muchos eventos, normalmente hay que decirlo con también con bastante humildad, a muchos abogados diciendo que la JPD, cuando hay solo ingenieros, no es suficiente, porque cuando hay controversias es necesaria una visión jurídica del asunto, una visión más aplicable al derecho. Pero nuevamente, es un prejuzgamiento, creo yo, de muchos abogados, que no entendemos también, o no se entiende, la lógica del mecanismo de solución de controversias dentro de la JPRD. No es un mecanismo de solución largo, sino es rápido, tiene que ser muy efectivo, con lo cual el análisis,
la opción que se ha tomado a poner que las JPD resuelva controversias, se ha considerado que el análisis jurídico, si bien es importante, pasa a un segundo plano porque la idea y lo más importante es que se resuelvan rápido las controversias, aunque sea solo desde un punto de vista técnico, lo cual no está mal. Es una elección, es una opción. Se está diciendo queremos solucionar rápido para que luego el que no está de acuerdo con la solución que se dé en ese momento vaya pues a un arbitraje posteriormente. Entonces, hay que verlo, ¿no? Entonces, que los ingenieros per se no son suficientes es un prejuicio. Que los abogados per se van a generar problemas y controversias también es un prejuicio. Hay abogados que tal vez no tengan ese corte. Todo el mundo asocia, por ejemplo, específicamente el tema abogados, que los abogados ven litigios. Pero eso no es cierto. Dentro de la rama de derecho hay abogados que jamás en su vida han visto un litigio. Se dedican a temas corporativos, por ejemplo, o temas en cancha de ejecución de obra. Yo he conocido administradores contractuales que son abogados y no ven arbitraje, no ven temas de conciliación o temas por el estilo. Todo lo solucionan en cancha estando ahí. Y lo que no pueden ya lo elevan, por ejemplo, a Procuraduría. Eso es otro tema importante. Lo mismo, hay ingenieros que tienen diferentes especialidades y diferentes experiencias. No necesariamente el mismo ingeniero va a poder ser un buen adjudicador para la misma obra. Hay diferentes tipos de obras y también, por ejemplo, hay que considerar las situaciones específicas de las obras. Me comentaba una ingeniera a la cual respeto mucho, con mucha experiencia, que ella tuvo, por ejemplo, una junta, una JRD en ese tiempo, donde tenía que ver un tema de electrificación rural en la selva. Y las visitas a obra duraban entre 7 y 9 días, porque no era un lugar específico la obra, era ir a una población donde estaban haciendo electrificación, normalmente por el río, luego a otra, luego a otra, luego a otra, porque la obra está dividida en diferentes partes. Entonces, por ejemplo, ahí había un problema significativo, si era necesario ir a todos o no, había que tratar de ser lo más eficiente para ese caso en concreto, la intervención de la JRD, no la JPRD. Pasa lo mismo. Respecto al tema, por ejemplo, de visitas en campo, a veces son necesarias, yo creía que la mayoría de las veces son útiles, pero a veces no son necesarias. Obra paralizada, no hay movimiento de la obra avance mínimo. La JPD probablemente va a ir a simplemente ver que el avance no es significativo, podría más bien tener reuniones de escritorios para ver los problemas de por qué no hay el avance, ¿no? Hay que amoldar esta herramienta, ¿no? Hay que usarla de la mejor manera para el caso concreto. Un tema adicional, que también es bastante importante, es la labor formativa que tenemos todos los que conocemos o intervenimos en temas de juntas. Esto es muy importante, porque ¿cómo se vence o cómo se puede lograr minimizar o mitigar los prejuicios? Con información, dando la mayor cantidad de información que se pueda para que las personas sepan de qué trata esto, cómo se maneja esto, cómo va a desarrollarse esto de acá, y evitar el prejuicio de decir, esto no va a servir, o esto sí va a servir para todo, para los dos extremos". Entonces es muy importante. En todas las juntas que yo he tenido la posibilidad de participar, ya sea como adjudicador o en su momento cuando estuve asesorando a algún contratista, lo que siempre me pareció muy interesante, y yo trato de replicarlo, es que en las primeras reuniones se debe explicar las labores de la JRD. Alguien dirá, pero está en la norma, solamente hay que leerlo. Sí, pero a veces es bueno explicarlo, comentarlo, recibir preguntas y enseñar. Enseñar. Estos tipos de eventos, estos tipos de webinar que está organizando Ankawa, son también muy útiles y realmente son necesarios, porque justamente acá es donde además podemos intercambiar ideas entre diferentes experiencias que podamos haber tenido. Yo hablo de mi experiencia, de lo que he podido ver y de mi análisis. Alguien tendrá una experiencia distinta y puede aportarlo. Es importantísimo eso, es muy importante. Estando ya, por ejemplo, dentro de una junta específicamente, me ha tocado situaciones incómodas a veces, donde hay ingenieros que dicen, en plena reunión, para mí no sirve nada la JPRD. En plena reunión frente al adjudicador, y esto dice, para mí no sirve nada. Solamente me van a generar más trabajo porque tengo que hacer informes y no dar ninguna solución. Entonces, la JPRD tiene que tener las habilidades blandas para poder tomar esa crítica, que no necesariamente son contra ellos específicamente, sino contra el sistema,
y ver cómo reconducirla a una acción de mejora, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que los adjudicadores tienen que estar formando, no solamente enseñando la parte de información de qué consiste, sino también con los actos, cómo lo hacen, cómo manejan, qué habilidades blandas tienen. Esto es respecto a los adjudicadores, porque normalmente son los llamados a decirlo, pero también desde el punto de vista de los profesionales que están en el contratista, la supervisión o la entidad, evitar dar mensajes negativos que no ayudan, ¿no? Es importante eso. Y escuchar es muy importante. Estos son algunos temas generales. Ahora vamos a entrar a ver específicamente dentro de los que intervienen, las personas que intervienen en las juntas, qué pueden hacer para hacerla más eficaz. Y cada uno tiene su propio rol y su propia carga. Primero vamos a empezar con las partes. Las partes slash supervisión. Debemos recordar que desde un punto de vista jurídico formal, la supervisión no es parte del contrato tripartito, ni firma el acta de inicio de funciones, ni tiene una relación contractual con los adjudicadores. Pero es muy importante la supervisión, porque cumple dentro del labor de la ejecución de la obra, cumple ciertos roles y tiene cierto manejo de información y de situaciones que van a repercutir en lo que sucede en la obra. Y para eso es importante que en las visitas, ya sean virtuales o presenciales, la supervisión esté presente. Entonces, cuando hablamos de las partes, yo siempre hago un slash supervisión, porque si bien no es parte, sí es necesario su participación. Y es muy útil. Un primer punto que para que una junta sea más efectiva es que las partes, contratista, entidad de supervisión, emiten los informes y den la información pertinente a la JPRD previamente a la visita, ¿no? Esto lamentablemente no se viene cumpliendo. No en todos los casos, obviamente no voy a generalizar de manera absoluta, pero sí en muchos casos he visto que hay una visita programada, digamos, para este lunes 26 de enero, la cual además fue convocada en diciembre del año pasado, un mes antes, cuando terminó la visita anterior. Va a haber una reunión el 26, estamos hoy, sábado 24, y hasta ahora nadie manda información de la visita. No hay el cuadro de gestión de riesgos, no hay información del avance de obra, no hay curva S, no hay ninguna información. Entonces, los adjudicadores van a ir a las reuniones, porque estamos, solo dar un ejemplo, no digo un tema en concreto, ¿no? Van a ir a la reunión a ciegas, van a tener que escuchar y recién ahí, en función a lo que escuchas, dar sus recomendaciones. Disculpe. Cuando lo ideal sería que con cierta anticipación, digamos 2, 3 días hábiles, se le mande esta información a los adjudicadores para que puedan revisarlo y en la reunión con cierta comprensión ya de la situación específica y poder dar recomendaciones de manera mucho más eficiente. Entonces, un primer punto que es muy importante es que las partes y la supervisión tienen que producir los informes y dar la información necesaria, pertinente a los adjudicadores con la debida anticipación. Y la palabra pertinente es muy importante, porque también sucede lo opuesto, de no dar nada a dar demasiado. Entonces, por ejemplo, con 2 o 3 días de anticipación se manda la información con, sin resumirla, diciendo todo lo que ha sucedido, juntando todos los asientos de cuaderno de obra, juntando todos los adicionales, todas las ampliaciones de plazo y todo, la información puede ser 5.000, 6.000 páginas, que en 2 días va a ser imposible que la pueda procesar la JPRD. Entonces, en ese supuesto, claro, con cierta experiencia uno puede disgregar la información pertinente de la que no. Pero lo ideal sería que las mismas partes y supervisión puedan ponerse de acuerdo, por ejemplo, respecto a los puntos críticos que quieren conversar con la JPRD. Y como están todos en obra, no es muy difícil. Yo he tenido experiencias muy interesantes, muy bonitas, donde vamos me ha tocado con ingenieros, con arquitectos, yo como abogado, miembro de la JPRD, hemos ido, días antes nos mandan la información con el temas principales que quieren tratar, hemos llegado a la reunión y las mismas partes, contratista, entidad y supervisión, dicen, sí, le mandamos esto hace 3 días,
Pero hoy ha cambiado esta situación y nos hemos puesto de acuerdo en que la nueva agenda es esta porque hay puntos nuevos que han salido. Entonces, ¿por qué digo que es algo muy interesante y que es muy productivo? Porque ya entre ellos han conversado, ya han tramitado, o ya han deslizado las posibilidades respecto a cómo hacerlo y se nos cuentan en la JPRD, ya sea para validar lo que están pensando o en el caso de que pueda surgir una controversia para que vía sus comentarios, vía sus sugerencias, no surja esta controversia. Inclusive en ese caso, me acuerdo específicamente, como no alcanzó la reunión, se hicieron talleres y la reunión, por decir, fue un martes, el miércoles hubo un taller para poder determinar cuál era la mejor salida, jueves otro taller y la siguiente visita un mes después ya se aplicaron lo que se conversó en los talleres o estas reuniones no formales, por decirlo de una manera. Entonces, ese es un tema muy importante. Otro tema que en realidad puede sonar a crítica, pero que en realidad yo he visto cómo impacta en el tema del desarrollo de los contratos y las JPDs, es el tema del presupuesto. Eh, la JPD, por más que tal vez algunos queramos dar la mayor participación como adjudicador en un contrato específico, a veces no se va a poder. ¿Y por qué no se puede? Porque para que la JPD actúe hay que cubrir ciertos costos, honorarios, costos de visita y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué veo que está pasando cada vez más? Que la JPD se suspende. Además que se suspenden los contratos, que también es muy malo, también, a pesar que a muchos casos el contrato sigue ejecutándose, pero se suspenden las JPDs. ¿Y por qué se suspenden? Muchos de los casos es por falta de presupuesto. Entonces, ahí hay una situación que mejorar definitivamente. Y yo pienso que no solamente es un tema normativo, aunque sí hay cierto tema normativo, de opiniones del OCE, cosas por el estilo, pero es necesario también hacer una reestructuración de cómo se afrontan los costos de la JPRD. Porque, ¿qué pasa en el caso de las entidades? Las entidades tienen que, como no está dentro del presupuesto propiamente de la obra, o si lo está a partir de la nueva normativa, hay formas prácticas de ver cómo manejarlo esto de aquí. Respecto al contratista, el contratista tiene que ver mes a mes de dónde saca para pagar. Porque hay opiniones del OCE, lamentablemente, de la OS ahora, donde se dice que el presupuesto del contratista respecto para pagar la JPD no puede salir del presupuesto de la obra. Entonces tiene que salir de su bolsillo. Y uno no sabe cuánto va a durar una JPD. ¿No? Va a durar lo que dure la obra, sí, pero puede ser que dure la obra un año o dure más. Mientras que cuando la obra se extiende, el contratista puede reclamar una ampliación de plazo y le reconocen los mayores gastos variables y los costos directos. Cuando se extiende, la JPRD tiene que ver de dónde sacar de su bolsillo. Entonces, esa situación es problemática. Esa situación genera que se suspenda la actividad de la JPRD. Y cuando se suspende la JPRD no puede hacer mucho o casi nada suspendida. Y lo peor de todo es que se suspenden también las visitas. Y ahí viene otro problema en el tema del presupuesto respecto al tema del costo de las visitas. Muchas veces los adjudicadores no son de la localidad o incluso las obras están alejadas, por ejemplo, esta obra de electrificación rural que les comentaba en la selva, obviamente cercano no hay muchos adjudicadores, los adjudicadores tienen que venir de otro lugar. Entonces, hay un problema, porque no despliega todos los beneficios de la JPD si ésta se para suspendiendo o se suspenden las visitas. Entonces, hay un primer punto que es muy importante, que es el tema de presupuesto. Obviamente, tampoco es que los adjudicadores o los centros que administran las JPDs, en el primer momento de que no se pague, dejan de hacer las cosas. No, hay tiempos razonables, se pueden dar ampliaciones de plazo, se pueden dar funcionamientos, se pueden dar todas las facilidades. Pero, por ejemplo, no puede pasar, una JPD que yo he visto, se instaló en julio, estamos en enero y no se ha pagado nada. Y no hemos podido hacer ninguna visita presencial tampoco en estos 6 meses, que recién se ha suspendido la JPD ahorita, porque básicamente ni el contratista ni la entidad pagaban los costos de visita. Y es una visita a una hora no muy lejos, ¿ah? Estamos en Lima, en Chimbote, era ir en bus, no era tampoco tan oneroso, tan caro. Incluso un adjudicador lo que dijo es, oye, nosotros lo pagamos, pero queremos ir a ver la obra. Y en ese caso, quien administra la JPRD dijo que no, porque lamentablemente sería incumplir la directiva y podía prestar suspicacias y nos recomendaron que mejor no. Ok, no se hizo. Pero esos casos son dramáticos y lamentablemente cada vez lo veo de manera más reiterada, ¿no? Entonces, eso
resta efectividad a la JPRD. Eh, Otro punto importante relacionado con esto es el tema de, en este caso sí específicamente, lo veo mucho más en entidades públicas, en contratistas, y lo deben haber visto todos en estas primeras semanas del año, es que el Estado normalmente tiene profesionales bajo régimen CAS, y el régimen CAS se renueva cada año. Son contratos, no es CAS siquiera, contratación de profesionales fuera de cualquier régimen, que se renueva cada 3 meses o cada año. ¿Cuál es el problema? Que la renovación no se hace con anticipación. Si el plazo, por ejemplo, del contrato del profesional dentro de la entidad que participa ya sea en la obra o participa dentro de las reuniones de la JPRD, termina el 31 de diciembre, no es que a mediados de diciembre o al primer mes de diciembre se comienza a ver la extensión del contrato para que el 1 de enero ya tener cubierto. Lo que sucede en muchos casos es que recién el 1 de enero se comienza a hacer las gestiones. ¿Qué sucede? Que en los primeros 15 días no hay profesionales. No hay profesionales que ayuden o acompañen a la JPRD de parte de las entidades. ¿Qué implica esto? Suspender reuniones, mover audiencias y cosas por el estilo, lo cual no es útil y resta realmente efectividad. Otro tema también importantísimo que tiene que ver con esto es el cambio en muy corto plazo de equipos técnicos y legales. Entonces, por ejemplo, em, tenemos pues a todos los profesionales de obra, ¿no? El supervisor, tenemos al su equipo, tenemos al administrador de contrato, tenemos a residente, todo lo demás, y ellos se encargan de la ejecución en obra en tiempo real y normalmente son los que también participan en las visitas en obra, normalmente. Sin embargo, dependiendo de la envergadura de la obra o de la experiencia de las entidades, muchas entidades lo que hacen es poner a ciertas personas, que son una suerte de coordinadores, por decir una manera, para poder cumplir estas formalidades que le decía, ¿no? De tener la información de manera anticipada, de cumplir con los pagos, de coordinar las visitas. Todas estas cosas lo hace alguien que además ya está empapado con todos los equipos técnicos legales. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces se cambian a las personas, y esto tanto lo he visto en contratistas como en entidades. Se cambian estas personas que son las que coordinan estos equipos, que son parte del equipo técnico. Entonces, cuando se llega a una visita, o se está coordinando una visita, no se hace, o se llega a la visita y hay que recordar todo lo que ya sucedió de antes. Y hay cambios de criterios. Entonces, por ejemplo, también con supervisión de por medio, ¿no? Pero un profesional que decía, esto es un mayor metrado, ya está autorizado porque es emergencia, falta ver el pago, en una reunión entre la nueva persona que ingresa del equipo técnico de alguna de las partes, por vamos a suponer que es entidad de supervisión, entran y dicen, no, para mí esto no es mayor metrado porque está dentro de esa clase de contrato, hay metrado todavía pendiente y además no es emergencia, porque era previsible. Cambió totalmente el criterio y genera que los acuerdos que se pueden haber dado dentro de la visita en las obras ahora ya no se puedan surtir efectos y genere controversias y además generen que la JPRD tenga que volver a generar toda esta relación de confianza que hay entre las partes, porque es muy importante que haya confianza para que esto avance. Entonces, acá la recomendación, ciertamente, es que los equipos técnicos y de ser el caso legales de las partes se mantengan, ¿no? Se mantengan para que haya una secuencia lógica de las cosas que se van dando. Si se cambia, muchas veces va a generar problemas. Obviamente, si es necesario cambiarlo, es necesario cambiarlo, pero hay que anticiparlo, hay que ver cómo manejarlo. Con esto se ayuda a que la JPRD también tenga una situación mucho más activa y más eficiente en su acompañamiento. Lo otro que he visto también es que en ciertas reuniones es importante, es indispensable que vayan representantes, o sea, personas que tengan poder de decisión. Tal vez no en todas, pero en algunos casos sí. Y muchas veces los representantes se niegan a ir. Entonces, es muy difícil proponer o ayudar a que se logren ciertos acuerdos si quien tiene la decisión no participa. Entonces, interinamente, con los equipos técnicos, se dice con la JPRD, oye, esta es la salida, sí, en la reunión todos de acuerdo,
regresa cada uno a hacer el trámite interno y en la siguiente reunión dicen, no, internamente los que tienen la decisión no están de acuerdo. ¿Y por qué no están de acuerdo? Tal vez no entendieron la situación, si hubieran participado en la reunión, tal vez hubiesen entendido mejor la problemática. Entonces, hay que hacer toda la labor de convencimiento a distancia de alguien que no está en las reuniones. Entonces, a veces la JPD va a decir, por favor, vengan a estas reuniones con personas que tengan poder de decisión para que los acuerdos que se estén tomando de una vez queden cerrados y se puedan ejecutar. Pero alguien me dirá, ¿pero qué tipo de acuerdo? Si todo tiene su procedimiento, una ampliación de plazo, un adicional, ¿qué cosa? Puede ser cualquiera de estos supuestos. O puede ser también, por ejemplo, temas de modificaciones que están en el cajón desastre, que no son ampliaciones de plazo ni son tampoco temas adicionales. Puede ser cualquiera de estos casos, pero es necesario que participe. Y de igual manera, en algunos aspectos de gestión contractual, me ha tocado ver que hay muy poco criterio, o mejor dicho, muy poca experiencia en cumplimiento de los criterios o de de las formalidades de la normativa. Entonces, también es necesario que esté presente quien esté revisando este tema. Esto obviamente cuando uno ve arbitraje, ya lo ve cuando ya pasó, pero cuando está en una JPRDB lo ve en tiempo real y en ese momento se ve, por ejemplo, que hay anotaciones de cuerno de obra que no cumplen la formalidad para dar el inicio de la causal de una ampliación de plazo, o no se inscribe, no se anota el cierre. Entonces, estas son circunstancias pequeñas que se pueden conversar dentro de la Junta, porque la idea es colaborar entre todos para que el contrato siga adelante. Si no hay los equipos, si no se presentan los profesionales y no participan en estas reuniones, lamentablemente la JPD, por más que hable, está hablando a personas que no van a tomar esa información y no le va a ser útil. Entonces no es efectiva. Ese es otro tema muy importante. Ahora, respecto a los adjudicadores, ¿no? Porque ¿quiénes son los que intervienen normalmente en la actividad de la Junta? Y que pueden restarles efectividad. La par de la supervisión, los adjudicadores y el centro que administra la JPD. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre los adjudicadores. Eh, el tema de los adjudicadores en realidad es un tema personalísimo. No por haber estado o tener la experiencia de estar en una junta, significa que es una persona que va a hacerlo todo bien, y no tampoco porque nunca estuvo en una junta significa que todo lo va a hacer mal. Hay que tener cuidado de, nuevamente, no aplicar prejuicios, sino ver el caso en concreto. Primer punto. Sin perjuicio de ello, sí me parece, y lo he visto y lo veo en los adjudicadores con los cuales tengo el gusto de compartir actualmente las juntas en que participo, que lo importante y lo que puede generar que una junta sea efectiva y no sea efectiva es, por ejemplo, que un adjudicador le dedique tiempo a la junta, tenga tiempo para dedicarle a esa junta específicamente. ¿Y por qué necesita tiempo? ¿Para las visitas? Obviamente que sí. ¿Para elaborar los informes? Claro que sí. ¿Para cuando hay controversias solucionarlo? También. Pero no se limita a esto de acá. Se limita, por ejemplo, a prepararse previamente a la visita, a tener coordinaciones con los adjudicadores respecto a temas que podrían estar generando problemas, tener llamadas y todo lo demás, cosas que no vamos a verlos en el aspecto formal, pero que se dan. Entonces, ¿qué sucede si un adjudicador no tiene tiempo? Si un adjudicador no tiene tiempo, lamentablemente no va a poder aportar lo que podría aportar si tuviera el tiempo. Entonces, es importante que el adjudicador dedique un tiempo específico, un tiempo especial a sus juntas. Y para eso, la única forma de hacerlo es que no esté sobresaturado. Yo conozco también a muchos adjudicadores que tienen el buen criterio de decir, no, ya tengo esta cantidad de juntas, no puedo aceptar más, porque si no, no le voy a poder dedicar el tiempo. ¿Ok? Eso es muy profesional. Y eso se aplica tanto a ingenieros, abogados, arquitectos y a todos. Si uno llega a cierta cantidad de temas y ve que no tiene tiempo ni para respirar, no debería aceptar un nuevo encargo de algo que no lo va a poder hacer correctamente. ¿Ok? Ese es un primer tema. Lo otro es el esfuerzo. Eh, a veces hay cosas que podemos ver que están mal, pero como no queremos dedicarle mucho esfuerzo, lo dejamos ahí. A ver qué sucede. Eso no está bien desde un punto de vista ético y profesional. Si uno ve que hay un problema en el cual puede intervenir y puede hacer que esto de acá se llegue a buen puerto, debe hacerlo. Así implica un gran esfuerzo, así implica tener reuniones en las tardes, llamadas, leer documentos, es parte de lo que se tiene que hacer.
Y justamente de parte de esto es que cuando un adjudicador llega a una reunión, sobre todo de visita o de controversia, lo que fuese, lleguen con la predisposición anímica de tener esa reunión. ¿Eso qué significa? Que en la medida de lo posible estén descansados, ¿no? Que no lleguen a una situación en la cual están tan cansados que no importa lo que se diga, no lo van a entender, no lo van a escuchar. Entonces, estos son temas que tienen que ver probablemente más con habilidades blandas. Pero veo, ¿y por qué me gusta comentar esto? Me parece importante comentar esto. Porque veo que en la parte normativa se prioriza o se pone mucho énfasis en el tema de experiencia, formación, cursos, cosas por el estilo. Pero eso no te asegura, lamentablemente, que vas a tener un adjudicador apropiado para tu caso en concreto. Que sí no tampoco te asegura tener habilidades blandas, pero te da mayores chances, ¿no? Un adjudicador que tenga responsabilidad, que tenga, sepa poder encontrar el problema y tenga empatía con las partes. Eso se puede ayudar mucho más. Entonces, por eso lo que yo, respecto a los adjudicadores, comentaría es que es importante que los adjudicadores dediquen tiempo, esfuerzo y no lleguen cansados a reuniones. Con eso su labor va a ser mucho más efectiva. Esa es un poco la recomendación. Ahora, ya para ir terminando, nos faltan dos, tres puntos más. Respecto a los centros que administran JPDD es muy importante su labor, muy, muy importante. Eh, y también hay que decirlo, los centros serios que administra JPDD son pocos, en realidad son pocos. Acabo ciertamente es uno de ellos. Entonces, pero ¿qué cosa yo he podido rescatar de estos centros serios que veo que administran JPDDs? Uno, no sobrecargar a su personal, ¿no? Así como el adjudicador necesita tener tiempo para desplegar sus funciones de la manera más efectiva, el administrador, la persona que está encargada de administrar una JPRD, no debería administrar una cantidad muy grande de JPRD porque no va a ser efectivo. Entonces, un primer tema de mejora es no sobrecargar. O, en todo caso, conformar equipos de trabajo, que es otra cosa que he visto, una red de apoyo. Claro, hay un administrador líder, por decirlo de alguna manera, y luego tienes un equipo de personas debajo que ayudan a todas las coordinaciones y el administrador líder de JPLD simplemente da las indicaciones, una suerte de gerenciamiento de administración de JPLD, por decirlo de una manera, y debajo tienes pues a todo el equipo que de manera activa hace todas las labores. Pero siempre es necesario que haya cierta experiencia dentro del equipo, siempre va a haber recambios, personas nuevas que entren, pero los centros tienen que tener cuidado que haya cierta experiencia, porque una falta de experiencia o falta de tiempo de alguien que se encarga de administrar la JPD, que genera que no se coordinen oportunamente las reuniones, que no se traslade la información en la manera correcta, entonces informes que presenta las partes, por decirlo ayer, son mandados a las juntas recién 3 4 días después. Eso genera pues, una distorsión de tiempo que podría haber ayudado a mejorar la labor de la JPLD. Un seguimiento efectivo respecto al tema de los acuerdos que se han llevado. Entonces, la labor de la administración del centro es muy relevante, es muy importante. Entonces, tanto como confiar en quiénes van a ser los adjudicadores, también hay que confiar cuál va a ser el centro. Si no elegimos un buen centro que tenga todo esto que yo les acabo de comentar y algo más, lo que va a generar, lamentablemente, es que la JPLD no sea eficiente, ¿no? O que los adjudicadores tengan que estar haciendo la labor de coordinación que tendría que haber el centro. Y también me ha sucedido. No voy a decir el nombre del centro, pero yo acepté un encargo como miembro de un colegiado y lamentablemente el administrador del centro nunca nos respondía oportunamente. Y el presidente de la junta dijo, no hay problema, saben que yo tengo todos los datos y yo me voy a encargar. Y era una visita de emergencia porque se había caído un muro perimetral y era urgente coordinar la visita para ir a ver y dar recomendaciones de qué hacer. No había tiempo para esperar. Entonces, el mismo presidente de la Junta llamó, hizo las coordinaciones y se programó la visita casi inmediatamente y se logró todo. Pero, por ejemplo, ¿cómo habrá sido de falta de apoyo y de organización de ese centro que ni siquiera
fue alguien a acompañarnos a la visita del centro. Entonces los mismos adjudicadores tuvimos que grabar la reunión, tomar las fotos para hacer el informe y todo lo demás. Entonces, esas son cosas que realmente veo yo que si se siguen repitiendo en el tiempo o cuando los he visto, resta mucha efectividad, ¿no? Porque el adjudicador que debería estar centrado en lo que está pasando en la reunión tiene que cargarse de temas formales, lo cual teóricamente tendría que estar el apoyo justamente del centro que administra la JPRD. Y como último punto que quisiera mencionar es, y que creo que muchos de los que están acá presentes lo saben, es eh, tratar de ver, de ampliar quiénes pueden ser los adjudicadores que van a participar. Porque yo entiendo, la confianza se gana, ¿no? La confianza no se exige, se gana. Y hay personas en el mercado que ya son conocidas y que generan confianza, pero hay que tratar de ver, de ampliar la confianza a otros profesionales reconocidos, que tienen muchos años de experiencia en aspectos técnicos, por ejemplo, dentro de entidades. Yo he tenido el gusto de conocer a muchos ingenieros, administradores de contrato o encargados de la parte técnica de las entidades, que perfectamente podrían hacer la labor de adjudicadores, ¿no? Entonces, es esa confianza, ¿no? Y estoy seguro que estos ingenieros van a poder diferenciar de su trabajo cuando lo han tenido dentro de una entidad o dentro de un contratista también, o dentro de una supervisión, a cuando van a hacer ahora su despliegue como adjudicador. Con este cambio de sombrero, alguien con experiencia y profesionalismo lo puede hacer, pero obviamente los prejuicios tenemos que dejarlo de lado. Si no, esto no va a funcionar. Ok, señores, estos son un poco los comentarios. Quería terminar un poco antes para tener tiempo para alguna pregunta que me puedan hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tan maravillosa presentación. Para continuar con esta sesión de webinar, voy a leer unas preguntas que nos han dejado al interno nuestros participantes aquí presentes. Indican, ¿por qué pese a que las JPRDs están diseñadas como un mecanismo preventivo, en la práctica muchos conflictos terminan en arbitraje o judicialización? ¿Dónde estaría fallando el sistema? ¿En la norma, en la entidad o en los operadores? Una muy buena pregunta. Y lamentablemente la pregunta no tiene solo una forma de responderla, porque va a depender mucho de cómo se generó ese conflicto. Vamos a ponernos en diferentes supuestos. Eh, Obviamente la labor de la Junta es prevenir conflictos y puede desplegar sus mejores esfuerzos, pero va a llegar momentos en los cuales, a pesar de eso, se puedan generar controversias. Ahora, vamos a suponer que llegamos en el supuesto de que genere una controversia, controversia sobre un adicional de obra que supere, pongamos, el 20%. Esto no lo puedes llevar a la Junta, lo tienes que llevar al Poder Judicial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un supuesto específico donde, lamentablemente, la JPRD no va a poder hacer nada a pesar que despliegue sus mejores esfuerzos. Otro tema también muy importante es que la JPD tiene, cuando resuelve una controversia, tiene que tomar una posición clara respecto a la controversia. Cuando yo era asesor de algunos contratistas, recordaba que muchas veces el problema por el cual se terminaba resolviendo el contrato yendo a un arbitraje eventualmente, era porque las decisiones de la JPD no eran claras o no eran específicas respecto al tema, ¿no? Y habían decisiones para el caso concreto donde las partes decíamos, mira, sobre este punto no podemos poner de acuerdo, ¿ah? No nos podemos poner de acuerdo en este punto, entonces tú, JPD, dando la solución. Y la JRD lo que decía es, bueno, invoco a las partes que se pongan de acuerdo. Muy mala lectura de los profesionales que estaban en ese momento y que generaba mayores conflictos, ¿no? La decisión de la JRD o la JPD puede ser buena o mala. Eso no es importante en ese momento. Lo importante es que dé una solución para que la obra siga adelante. Ese por un lado. Y por último, pues, simplemente para terminar de responder a esta pregunta, recordemos que cuando hay JPRD, uno no debe ir a arbitraje si no es hasta que concluya la ejecución de la obra, salvo para ciertos temas específicos. Entonces, lo que está sucediendo, si es una mala praxis de algunos profesionales que a pesar de que ese tema no se debe llevar a arbitraje mientras la obra está en ejecución, acto seguido de que se deniega
algún pedido a la JPD, lo lleva inmediatamente al arbitraje, vía un arbitraje de emergencia o al Poder Judicial. Es una mala praxis, porque si no me gusta lo que decidió la JPD, dejo constancia de que no me gusta, que no estoy de acuerdo, y en su oportunidad lo lleva al arbitraje. Esa es la salida correcta, de acuerdo a cómo está configurado el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la falta de autonomía técnica y respaldo institucional a las JPRDs limita su efectividad real en las obras de gran envergadura y de alto impacto económico? Muchas gracias. Es una excelente pregunta también. Y me parece que, solamente para poder puntualizarlo, ¿no? Creo que esto es lo que hablamos casi al final. La JPD son tres expertos normalmente que van a desplegar sus esfuerzos según su experiencia para acompañar a la obra, dar sus mejores recomendaciones y eventualmente prevenir conflictos y eventualmente resolverlos. Pero en obras de gran envergadura, los adjudicadores necesitan un equipo que les ayude tanto desde la parte de vista de del centro que administra para toda la gestión de la JPRD, como también el interno. Y esto hay que decirlo muy claramente. Como lo comentaba al inicio de la exposición también, la JPRD se inspira en lo que son los dispute boards o las DAPs. Los adjudicadores más reconocidos de una DAP, las DAPs de manera internacional, así como por ejemplo también los árbitros, no son personas aisladas o de manera individual hacen todo su trabajo, sino que suelen tener equipos detrás de ellos, equipos que le ayuden con la gestión de documentaria y temas por el estilo. No, no es que yo, Luis Pulanini, por ejemplo, voy a estar en la DAP del canal de Panamá y yo solito, sin ningún equipo detrás mío, voy a hacer toda mi labor. Eso no es así. Un adjudicador, a partir de cierto nivel y de una obra muy grande, debe tener detrás un equipo, ¿no? Técnico legal que lo ayude. Obviamente las decisiones, la experiencia y todo lo demás le pone el adjudicador, pero no es cierto que un adjudicador haga la labor totalmente sin ningún equipo detrás. Pasa lo mismo en los arbitrajes, ¿no? Un arbitraje CI, un arbitraje CCI, los árbitros no van solos, tienen detrás un equipo. La responsabilidad recae en el árbitro, recae en el adjudicador, sí, pero no van solos. Eso es otro.